bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Estamos estudiando los libros del libro, estamos estudiando la Biblia, la Palabra de Dios, y nos enfocamos clase a clase en uno de esos libros de manera panorámica para que a la hora de que tú vas a leer ese libro entiendas la parte básica que tiene ese libro, la idea general, entiendas el contexto, sepa todo lo que sucede en el fondo de este libro y te sea mucho más útil, más práctico y también puedas llevarlo también a aplicarlo a tu vida en general. Bueno, cuando estamos leyendo Efesios encontramos el capítulo 4, versículo 15 que dice: seguir la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Fíjese que está unido aquí la verdad con el amor, dos virtudes sumamente importantes para todo creyente, porque a veces decimos y ayudamos a otros, damos algún consejo con mucho amor, pero sin mucha verdad. Y la verdad es que eso no es productivo. Muchas veces decimos la verdad, pero nos falta amor para poder transmitirla. Por eso es importante entender lo que dice la palabra de Dios y con el amor del Señor poder transmitir a otros lo que el Señor nos da. Así que ojalá que esta materia, esta clase de hoy te sirva para poder ayudar a otros también a poder entender mejor la palabra de Dios, crecer, desarrollarse y poderle al final darle gracias al Señor por el crecimiento que el Señor nos da. Bueno, tenemos que interpretar bien la palabra de Dios, tenemos leyes de hermenéutica que tener en cuenta y también, bueno, saber que la palabra de Dios es para vivirla, hay que experimentarla. Lo que escuchas de parte del Señor, pues eso lo pones en práctica. Vamos a ver nosotros entonces hoy el tema de los libros. Estamos en Epístolas Paulinas y vamos a ver hoy el libro de los Efesios. Lo tenemos aquí. El libro de los Efesios, escrito por el apóstol Pablo, o más bien inspirado por el Espíritu Santo, ha escrito este libro que nos deja tanta enseñanza como familia espiritual, porque justamente ese es uno de los pasajes que menciona. Aquí lo tenemos, al libro de Efesios, dentro de las epístolas a las iglesias. Así que recuerda a tener en cuenta este libro de la Biblia tan importante para nosotros. Epístolas Paulinas, llamamos epístolas Paulinas a las que escribe el apóstol Pablo. Hay algunas que escribe mientras estaba durante los viajes misioneros, pero hay otras cartas como esta que la escribe desde una cárcel romana. Allí, bueno, esperando la oportunidad para poder salir y predicar el Evangelio, o ya como en Timoteo, entendiendo que ya eran los últimos tiempos que tenía que vivir y ya estaba entregando su vida directamente al Señor. Así que bueno, hoy tenemos entonces para compartir la carta a los Efesios, y aquí está la ciudad de Éfeso. Es una ciudad central en toda la parte de Asia Menor, y fíjate que es una de las 7 iglesias que menciona el Apocalipsis, y esa iglesia que menciona justamente allí el libro de Apocalipsis es la que ha fundado el apóstol Pablo y a la que les escribe justamente esta carta para que recuerden bien quiénes somos en Cristo, cuál es la identidad que tenemos como cristianos y como iglesia del Señor. Esta carta de Efesios, dentro de la literatura devocional, teológica, ocupa un lugar muy importante. El libro de Efesios ha sido siempre estudiado, investigado, porque tiene mucha profundidad, tiene muchos conceptos teológicos, muchas declaraciones que se hacen desde los cielos, desde la eternidad. Y también hay otra parte que es práctica, aquí en la tierra, cómo lo vivimos, cómo lo experimentamos. Ha sido mencionada la reina de las epístolas porque, bueno, parece que fuera lo más alto en cuanto a esa claridad que hay de lo que Dios tiene como propósitos para cada una de las iglesias. Así que vamos a enfocarnos en esta carta maravillosa que el Señor nos deja, la carta a los Efesios. La ciudad de Éfeso era una de las iglesias más prominentes del Nuevo Testamento. Ha sido fundada por el apóstol Pablo 53 al 55, cuando el apóstol Pablo estaba viajando ya hacia Jerusalén. Fíjese que ya estamos en el tercer viaje misionero. Es que el apóstol se enfoca también en Éfeso, a ir a predicarles a la gente de Éfeso. Allí en ese lugar había como unos 12 hombres que conocían el Evangelio, pero muy básicamente porque habían escuchado acerca de discípulos de Juan el Bautista.
De hecho, Apolo llegó también allí y parece que le faltaba la parte de doctrina del Espíritu Santo, de la venida en Pentecostés y todo lo que el Espíritu Santo iba a hacer en la iglesia. Así que el apóstol se enfoca allí y reciben el bautismo del Espíritu Santo. Las personas que estaban ahí en Éfeso empiezan a hablar en lenguas y era notorio para todos que también había sucedido lo mismo que en Hechos 2 también en la ciudad de Éfeso. Ahí nace la iglesia. De ahí después el apóstol Pablo hace su viaje por toda esta zona, también está en Atenas y demás, y después vuelve por esta zona, se queda por lo menos como un tiempo después para poder fortalecer la iglesia en ese lugar, ¿no? Más tarde en la lectura bíblica de Hechos vas a encontrarte que se encuentra con ancianos de Éfeso, ya hace una despedida porque él ya está volviendo hacia Jerusalén y las profecías decían que el apóstol Pablo iba a ser prendido, iba a ser encarcelado. Entonces, ese era un saludo muy especial que estaba compartiendo con los ancianos de Éfeso. También envía a Timoteo para que fuera un líder en esa ciudad, como lo dice también en 1 Timoteo 1:3. Después también, años más tarde, cuando Pablo ya está prisionero en Roma, entonces ahí le envían varios mensajeros y uno de ellos es Tíquico, que llega también a Éfeso contándole cómo está el apóstol Pablo, todo lo que está sucediendo en Roma, qué plan futuro habría en ese momento. Así que ahí es donde le escribe la carta. Le escribe desde la cárcel de Roma. Muy bien. Esta carta entonces, el apóstol Pablo la escribe desde la cárcel y porque es evidente en los primeros versículos que dice prisionero de Jesucristo, después dice embajador en cadena en capítulo 6:20. Esas declaraciones nos dicen que el apóstol Pablo ya estaba preso en Roma, así que desde ahí él escribe esta carta y prestemos atención, ¿no? Cuando tú leas Efesios, fíjate que te olvida de que el apóstol Pablo estaba en una cárcel fría, romana, donde no tenía ningún tipo de cosas que nosotros podemos disfrutar en la libertad, ¿no? Desde ahí escribe la carta con mucho gozo, entusiasmo, con esa visión de lo que es la iglesia, de lo que Dios tiene como plan eterno para nosotros. Así que es maravillosa esta carta, ¿no? Es una carta de mucho aliento. El apóstol Pablo justamente alienta a la iglesia a permanecer unida en Cristo, seguir adelante, avanzando. Y bueno, aquí el apóstol Pablo también se va a ocupar de lo que hemos recibido acerca de Jesucristo, a la iglesia del Señor como un cuerpo, también como un templo, como una novia, como un soldado. Da diferentes ejemplos, diferentes metáforas acerca de lo que es la iglesia del Señor y cómo la iglesia tiene que ser luz en el lugar donde el Señor la ha puesto. Así que Pablo le escribe a los creyentes de la iglesia de Éfeso y les da una enseñanza profunda acerca de cómo mantener unida la iglesia en todo tiempo. Quiso también que esta carta pueda circular entre las iglesias para que pueda ser notorio ese mensaje para todos, ¿no? Ya que está mandando información y esa información es de carácter general, pues también que muchos otros puedan recibir la palabra del Señor. Bueno, vamos a tener dos partes en el libro de Efesios, ¿no? Hay una parte doctrinal, que serán los primeros 3 capítulos, y una parte práctica, del capítulo 4 al 6, donde todo lo que el apóstol había mencionado de manera teórica, pues ahora hay que ponerlo en práctica. Bueno, capítulo 1, aquí hay un gráfico simple que nos puede ayudar para entender mejor el capítulo 1, porque se habla de la recapitulación de todas las cosas en Cristo, ¿no? De cómo desde el punto de vista de Dios eterno, el Señor ha pensado en reunir todas las cosas en el Señor Jesucristo, dar unidad y que esa unidad a través de la iglesia sea eterna. Así que tenemos básicamente una idea de este tipo, ¿no? Desde la eternidad el Señor ha proyectado en su propósito eterno que la iglesia sea el instrumento máximo para la alabanza de su gloria. Así que esta iglesia, hoy por hoy, se encuentra en lugares celestiales en Cristo, digamos desde esa perspectiva de que le pertenece a Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia y le ha delegado toda autoridad a la iglesia. Pero la iglesia está tiene los pies en el mundo, en la tierra,
donde está marcando una diferencia porque la iglesia es santa e irreprensible. Si no fuera santa e irreprensible, no marca ninguna diferencia en el mundo. Pero el hecho es que la verdadera iglesia del Señor, donde tiene a Cristo como cabeza, en este mundo marca esa diferencia. ¿Para qué existe la iglesia? ¿Por qué nosotros estamos dentro de la iglesia? Porque hay un propósito eterno. Dice que Él nos ha bendecido, nos ha escogido para que seamos para alabanza de su gloria. Así que no te olvides este propósito eterno que justamente es por el cual el Señor nos ha dado vida, el Señor nos ha rescatado, nos ha puesto en su iglesia y nos da un plan eterno para que todo el tiempo seamos para alabanza de la gloria del Señor. Así que los primeros versículos del capítulo 1 te vas a encontrar con que Dios nos ha bendecido en lugares celestiales en Cristo Jesús. Así que la Biblia y en el Nuevo Testamento nos dice que los creyentes, los hijos de Dios, están siempre bendecidos por Dios. No es que de vez en cuando tienen alguna maldición o tienen que tratar alguna maldición que tienen desde el pasado, porque la verdad es que no. También Gálatas 3, 13 a 14 nos dice que Cristo en la cruz crucificó toda maldición y Él se la llevó. Así que aquí cuando tú leas Efesios te vas a encontrar que los creyentes en Cristo, los que estamos en su iglesia verdadera, hemos sido bendecidos por Dios desde la eternidad, para que seamos justamente esos instrumentos de gloria al Señor. Así que no le creas a alguien que te diga estás maldecido. Tú estás bendecido por el Señor, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Y en la cruz el Señor se ha llevado toda maldición para que hoy heredásemos, dice la palabra de Dios, la bendición. Así que además de ser bendecidos, también somos escogidos. El capítulo 1 te va a decir eso, que Dios nos ha escogido para salvación. Claro que Dios sabía quién le va a servir, quién le amaría, y ellos son los escogidos de parte del Señor. Así que desde el punto de vista de Dios, Él nos conoce y nos ha escogido, pero desde el punto de vista de la tierra, de aquí, es que tomamos decisiones, ¿no? Así que eso tiene que ver con la decisión personal que toma cada uno, cada creyente, ¿no? Así que desde el punto de vista de Dios escogido. Y aquí abajo nosotros vemos que tomamos decisiones permanentemente para agradar a Dios, para ser de alabanza para su gloria. Así que cuando el Señor dice que somos elegidos por Él, es que Él nos escogió y no que nosotros lo hayamos escogido primero a Dios. Jesús mismo dice eso en San Juan 15, 16, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Esa es la expresión que justamente también se ve aquí, ¿no? Como creyentes en el Señor, elegidos para la gloria de Dios. Sigue leyendo el capítulo 1 y vas a encontrarte con que hay un plan eterno de Dios. Hay un plan eterno en ese propósito, cómo Dios ha estado trabajando, ¿no? Con la historia, con las situaciones que ha pasado en la iglesia, porque la está formando para que sea su iglesia, ¿no? Para la eternidad. Dice que hemos sido predestinados. Qué palabra media compleja, ¿no? Pero fíjate que esa palabra siempre se usa en plural. No se usa de manera individual. No es que este es predestinado y este otro no es predestinado. No dice eso la Biblia. Dice que somos predestinados en plural. Y eso tiene que ver como grupo, como iglesia del Señor. Así que todos los que están en la iglesia del Señor están predestinados para la gloria eterna. Ahora, ¿quiénes están adentro de la iglesia? No lo sabemos, solamente lo sabe el Señor y nosotros que tomamos decisiones todos los días. Por ejemplo, de aquí a poco tiempo los varones de la iglesia nos vamos de retiro. Así que estamos predestinados para ir a ese retiro. ¿Quién va a ir? Pues ahí tenemos una lista de anotados, pero tú sabes que a veces en algún momento, en último tiempo, alguno se borra de la lista porque le ha pasado algo. U otro se añade, así que la lista definitiva la vamos a ver un poquito más adelante. Lo mismo pasa con la predestinación. Esa lista la conoce solamente el Señor, ¿no? ¿Quién va a estar y quién no va a estar? Pero sí nosotros sabemos también que estaremos ahí si tomamos decisiones. Nos decidimos por Cristo, nos comprometemos con Él para ser parte de ese pueblo de Dios predestinado para su gloria eterna. Así que cuando sigues leyendo la palabra vas a ver esos regalos de Dios para nosotros, ¿no? Capítulo 1, versículos 7 al 8 habla acerca de que el Señor nos ha
liberado, ¿no? Una liberación donde Él compró con su sangre, nos ha pagado el rescate para que seamos para la alabanza de su gloria. También el Señor nos ha dado su perdón, a tal punto que ese perdón libera de la culpa, libera del temor, nos hace libres para estar en la presencia del Señor. También nos dice que nos ha dado sabiduría e inteligencia, ¿no? Tiene que ver con esas cosas preciosas de lo divino puesto en nosotros, pero también la parte práctica de la prudencia, ¿no? Cómo poder tomar buenas decisiones en asuntos humanos, en asuntos diarios que nosotros necesitamos planificar. Así que todo eso tiene que ver con lo que Dios nos ha dado. Pero también Pablo, en esta carta, va a decir, hay un secreto revelado que yo se los quiero mostrar. ¿Cuál es el secreto? Bueno, él dice que el Evangelio también es para los gentiles, no es solamente para los judíos, como hasta ahora se sabía, sino que también Dios ha abierto la puerta para que todo el mundo alcance salvación. Así que eso era algo nuevo para muchos, y ahí es donde justamente está expresándolo de esta manera. Hasta ahora el mundo estaba dividido y el mundo sigue dividido, así que la única manera de encontrar unidad es a través de Cristo. Por eso va a hablar mucho de preservar la unidad en el cuerpo de Cristo. Nos va a decir también que somos un solo pueblo, no es que somos diferentes pueblos, ¿no? Que Dios tiene diferentes pueblos en el mundo, sino tienes un solo pueblo. Pensemos en eso, un solo pueblo de todas las culturas, linajes, lenguas, inclusive dice, ¿no? Naciones, es una sola iglesia, la iglesia de Cristo. Hoy por hoy hay muchas denominaciones y perspectivas diferentes de algunas doctrinas, pero cuando estemos en el cielo, la verdad es que seremos una iglesia, la iglesia verdadera, la que ama a Jesucristo, la que anda en santidad y que hoy está predicando el Evangelio como el Señor nos ha dicho que debemos hacerlo. Así que ahí estamos, ¿no? Y ese pueblo que es unido, que es un solo pueblo del Señor, recibe la palabra de Dios, es sellada con el Espíritu Santo, porque dice ahí las arras de nuestra herencia, es el adelanto que el Señor nos ha dado a través del Espíritu Santo. Y habla también de las señales distintivas que tiene esa iglesia del Señor, habla acerca de la iglesia como cuerpo de Cristo, por eso recordamos esto, que Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿no? Cristo es el que toma la decisión, la que dirige, la que le da sentido a la iglesia, y la iglesia son sus manos, sus pies, su cuerpo, donde se mueve como Cristo quiere que se mueva, porque la dirección viene de la cabeza. Así que la iglesia está para servir, para ministrar, para que este mundo note a Cristo, se glorifique el Señor, ¿no? Se pueda notar que justamente están siendo dirigidos por el Señor. Por eso también le ha dado autoridad. Autoridad sobre todo principado y potestad. Así que todo lo que esté en el mundo y todo lo que esté en lugares celestiales, pues hay autoridad de parte de Dios para la iglesia de Cristo. Así que es en la iglesia donde el Señor da autoridad. Cuando sigues avanzando en la lectura, vas a ir a capítulo 2 y 3, ¿no? Ya la última parte de la parte doctrinal, y ahí vas a encontrar entonces esto de ser un solo pueblo en Cristo, y tiene que ver con lo que eran los judíos y los gentiles como pueblo separado, ¿no? Pero aquí hemos hecho un más, ¿no? Estamos sumando a ambos pueblos. El pueblo judío era el pueblo escogido de Dios, pero ellos quebrantaron el pacto, no le hicieron caso. La verdad es que los judíos tenían la ley, pero no la cumplían. ¿Qué diferencia habría con los gentiles que no la tenían y tampoco la cumplían? Ninguno de los dos cumplía justamente la ley. Tenían las promesas, pero no las creían. Entonces, estos judíos y estos gentiles estaban en igualdad de condiciones. Ninguno de los dos tenía nada para alcanzar salvación. Así que, ¿qué hace Dios? Pues le da gracia a todo aquel que cree, tanto a los judíos como a los gentiles, ¿no? Y estos gentiles que estaban sin esperanza, marginados, menospreciados, estaban en la idolatría, separados de Dios, cuando reciben a Cristo, ahora entran a la iglesia del Señor. Y esta iglesia, unida por judíos y gentiles, pues todos juntos van al propósito eterno de Dios para ser de alabanza para su gloria. Así que, bueno, ahí el apóstol nos va a mostrar lo que era la vida sin Cristo y sin la gracia del Señor, ¿no? Y cómo nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, ¿no? Características de esa vida, y vivíamos de acuerdo a la edad presente. A lo que decía este sistema, pues todos íbamos arrastrados a lo mismo que diga la cultura del momento, ¿no? Y hoy también pasa igual, a menos que alguno se tome de la palabra de Dios y diga, yo voy a creer en lo que dice la palabra. A veces
es contracultural, porque la cultura nos lleva para un lado fuera de Dios y Dios nos muestra el camino hacia otro lado. También vivíamos bajo los dictámenes del príncipe de la potestad del aire. Ese es un nombre del diablo, ¿no? El príncipe de la potestad del aire. Ahí en el aire, en lugares celestiales, es donde trabaja el diablo para tratar de menoscabar la iglesia, para poner argumentos que la iglesia no avance, ¿no? Pero ahí hay autoridad de parte de Dios y Dios dice que la concede a la iglesia para que se mueva en autoridad. Dice que vivíamos antes bajo desobediencia, porque no queríamos obedecer a la palabra de Dios y vivíamos esclavos, sujetos a nuestro deseo, ¿no? Y ese deseo pues era carnal, ese deseo era seguir hacia el pecado, vivíamos bajo los deseos de nuestra carne y recibíamos la consecuencia por ser desobedientes, la ira de Dios sobre el pecado. Ahora, qué contraste, porque tú empiezas a leer el versículo 4 y comienza la frase diciendo, pero Dios. Eso significa que todo lo que había pasado anteriormente, ahora Dios hace un giro, un vuelco, porque a través de Jesucristo y ese gran amor de Dios que muestra enviándolo, aparece ahora la salvación a través del sacrificio y la obra del Señor Jesucristo. Nos dice el apóstol que somos salvos por la gracia de Dios. Dice así, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así que es obra exclusivamente de Dios. Ahora, una vez que somos salvos, ¿sí?, en ese propósito eterno de Dios, aparece aquí las obras de gracia, pero no es para ser salvos, sino porque ya somos salvos, es que actuamos, es que se manifiesta nuestra conducta, que se evidencia, se puede ver, ¿no? Pero nunca nos olvidemos que somos salvos por la gracia de Dios. Dice que somos hechura suya, así que esta hechura tiene que ver con ese propósito de Dios. La palabra hechura tiene que ver con una palabra de donde proviene nuestra palabra poema, ¿no? Tiene que ver con algo que está hecho a mano, algo con detalles delicados, es justamente cómo Dios está formando nuestra vida y cómo Dios está obrando también en la iglesia. Somos la obra maestra de Dios al fin y al cabo para darle gloria al Señor. Y dice que nos ha hecho cercanos, un solo pueblo cercano. Había mucha diferencia, tan opuestos que eran los judíos con los gentiles hasta antes de Cristo, ¿no? Pero el Señor ha hecho posible esa reconciliación y dice que suprimió toda barrera de separación. Así que no hay nada fuera del plan de Dios que pueda estar unido en el propósito que Dios tiene. Una palabra linda que va a usar aquí también el apóstol Pablo en Efesios es que la iglesia también es familia espiritual. Y es verdad, ¿no? Sobre todo nosotros que somos inmigrantes, cuando nos damos cuenta que estamos en la iglesia, en familia espiritual, es aquello que, bueno, la familia nuestra que hemos dejado en nuestros países, hoy el Señor la suple también con familia espiritual, ¿no? El Señor nos da hermanos, hermanas, hasta madres, padres, que espiritualmente nos guían en el Señor, ¿no? Así que ahí estamos, somos miembros de la familia del Señor, ¿no? Derechos de esa familia, porque bueno, ahora somos todos hijos del mismo Padre Celestial, ¿no? Así que ahí está cómo el Señor está trabajando en nuestras vidas y por eso aparece, ¿no?, otra vez ese descubrimiento que la iglesia ahora es una sola. La iglesia está para alcanzar esas riquezas espirituales de Cristo, que por ahí no la podemos comprender a nivel humano, pero sí a nivel espiritual, ¿no? Por eso nos llama el apóstol que nosotros vamos a hacer la luz, que estamos para aclarar, para esclarecer, ¿no?, el mensaje del Evangelio, ¿no? Y bueno, también es que esa gracia de Dios ahora es multiforme, multidiverso, para que cada uno de nosotros podamos alcanzar la gracia, ¿sí?, aplicada a cada una de las personas que buscan al Señor. Pablo empieza a orar y les dice a los efesios que él dobla las rodillas por ellos, ¿no? Y le empieza a dar gracias al Señor por lo que Dios está haciendo en ellos, pero también que lo fortalezca, ¿sí?, en el hombre interior por su espíritu, ¿no? Eso es un motivo de oración constante del apóstol Pablo. Él había fundado la iglesia, pero quiere que esa iglesia crezca sana, fuerte, se desarrolle en el Señor. Así que por eso es que clamaba permanentemente por
ese ser interior de cada creyente que pertenece a la iglesia del Señor. Tiene que ver con el intelecto, la manera en que procesamos las cosas, pero también tiene que ver con nuestra conciencia, porque ahí el Espíritu Santo también trabaja en nosotros y por supuesto la voluntad, que es a donde tomamos decisiones. Todo esto gracias a ese infinito amor del Señor, ¿no? El amor de Dios ha hecho posible. Por eso dice que pudiéramos comprender con todos los santos la anchura, la longitud, la profundidad, la altura y conocer el amor de Cristo. Así que tiene que ver con todo lo que Cristo hizo por nosotros, y esas dimensiones del amor son tan grandes que nos sobrepasan. No entendemos el amor del Señor, pero sí debemos disfrutarlo, entender de que Dios nos ama más allá de lo que pudiéramos entender o saber. Lo importante es experimentar el amor del Señor. Termina con una paradoja, porque es el conocer el amor que excede al conocimiento. Y uno dice, ¿cómo puedo conocer lo que me excede al conocimiento? Bueno, lo puedo conocer a nivel experimental. Aparte de conocer, tiene que ver con eso, con lo que yo aprendo por experiencia, esos encuentros con el Señor que me muestran el amor que tiene cada día por mí. Eso me ayuda a comprender mejor todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Así que no te pierdas de experimentar diariamente lo que el Señor hace en ti. También empezando a hablar ahora sí en el capítulo 4, vamos a ver la parte práctica y empieza a hablarnos acerca de las virtudes cristianas que se tienen que manifestar en toda persona que pertenece a la iglesia del Señor. Así que no es simplemente teoría. Aquí hay una parte práctica que también tiene que manifestarse. Fíjese que Pablo, el capítulo 4, comienza diciendo: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Así que nuestra conducta tiene que manifestar la evidencia de que estamos siendo transformados interiormente. Así que el Señor nos ha llamado para esto, y lo que el apóstol quiere es que cuidemos la unidad en el cuerpo de Cristo. Así que aquí hay un cuadro que nos habla de la primera parte del capítulo 4, ¿no? Ahí básicamente nos dice que la unidad es fundamental en la iglesia del Señor. Debemos cuidar todos la unidad. ¿En qué sentido la unidad? En el cuerpo somos un solo cuerpo, un espíritu, hay solo un Espíritu Santo, no hay muchos. No es que cada uno tiene diferentes espíritus y aquel siente del espíritu hacer una cosa y otro siente otra. No, es el mismo espíritu y todos sintamos lo mismo, dice Pablo también en Filipenses, ¿no? Una esperanza, todos sabemos a dónde vamos, ¿no? En ese propósito eterno de Dios. Y esa esperanza tiene que estar en cada uno de nosotros. Un solo Señor, no hay mucho Jesucristo. No me cuenten otro Jesucristo diferente al de la Biblia. Por eso tenemos un solo Señor, una sola fe, lo que creemos como familia cristiana, lo que creemos como el plan perfecto de Dios para nosotros, es una sola fe. Un bautismo, no hay muchos bautismos, nos bautizamos una vez, nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué lo hacemos así? Porque Jesús dijo que debe hacerse así. Después, cómo lo hayan vivido otros, es asunto de otro, pero Jesús dijo que debemos hacerlo de esta manera. Así que por eso hay un solo bautismo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y un solo Dios y Padre. Así que hay un solo Dios, no hay muchos dioses, uno solo, y esto es lo que nosotros debemos proteger como unidad, ¿no? En el cuerpo de Cristo. Eso es lo que tenemos que enseñar, vivir, experimentar, ¿no? Para que todos juntos, cada creyente que pertenece al cuerpo de Cristo, manifieste justamente esto. La iglesia del Señor no es un invento humano. Si fuera así, ya se hubiera perdido en el tiempo hace rato. Pero la iglesia del Señor ha sido el fundamento de Cristo. Cristo le ha puesto el fundamento, dice que es la piedra angular. A partir de ahí se edifica. Y también Cristo mismo es el que da crecimiento a su iglesia. Así que esto es sumamente importante para reconocer que la iglesia es de Cristo. El mundo no puede definir la iglesia, ¿no? Cuando algunos dicen, sí, la iglesia está para ayudar a los pobres, No, tú no vas a definir la iglesia. La iglesia la ha definido Cristo, así que lo que Cristo dijo de la iglesia: en primer lugar, predicamos el evangelio a toda criatura. En primer lugar, predicamos contra el pecado, arrepentimiento de pecado para aceptar la gracia del Señor, recibirla en el corazón para vivir por fe en Cristo. No es lo que dice el mundo, es lo que dice la palabra de Dios. Por eso Cristo es el que ha establecido su iglesia. Ahora, también vas a ver que Cristo lo que ha hecho es equipar a su iglesia. Le ha dado
dones ministeriales, le ha dado perfeccionamiento para seguir edificándose, le ayuda a alcanzar madurez, hay crecimiento de verdad más amor, como leíamos, y el APCM, ¿qué significa esto? ¿No? Toda persona, ¿no?, que pueda estar capacitada para desarrollar su propio ministerio, ¿no?, para que pueda seguir avanzando, ¿no? En la iglesia del Señor tú vas a encontrar toda esta expresión, ¿no?, que dice aquí, dice, según la actividad propia de cada miembro. Así que es actividad propia de cada miembro. Qué importante es eso en el cuerpo de Cristo. Que cada una de las personas desarrolle su ministerio, su función, para qué está en el cuerpo de Cristo, ¿no? Así que eso es lo que nos muestra el apóstol, como que Cristo la capacita a la iglesia para que desarrolle todo su potencial. Ahora también nos habla, como iglesia, que nosotros también debemos cuidarnos de no contristar al Espíritu Santo y que en nosotros se pueda evidenciar, en nuestra conducta también, que andamos en humildad, ¿no?, en mansedumbre, longanimidad, amor. Nos habla, ¿no?, que podamos nosotros también evidenciar en la conducta lo que el Señor ha manifestado en nuestras vidas. Así que esos dones que el Señor nos ha dado, ¿no?, que podamos trabajar en ello para crecer, madurar, avanzar, ¿no?, y que no andemos como andaban los gentiles, sin Cristo, ¿no? Ahora tenemos una nueva vida, una vida diferente en el Señor. Y nos relata un poco, nos muestra cómo interiormente funciona, ¿no?, ahora el Evangelio de Cristo en nosotros, el poder del Espíritu Santo trabajando en nosotros. Pablo nos dice que teníamos una vieja manera de vivir, ¿no? Supongamos que estos somos espiritualmente nosotros, ¿no? Tenemos dos naturalezas dentro de nosotros, ¿no? Hay una naturaleza vieja y una naturaleza nueva. La vieja, aquí en color amarillo, ¿no?, es lo que seguía el régimen de la carne. Dentro de nosotros estaban los bajos deseos, que era justamente, la manifestación, dice la palabra ahí, que se ve en vanidad, entenebrecidos, ignorancia espiritual, dureza, insensibilidad, lascivia, avidez. Todo eso manifiesta la carne del viejo hombre, ¿no? Todo eso le gusta a la carne, porque el mundo y Satanás están atacando permanentemente, seduciendo a la carne. Ahora, cuando llega el Espíritu Santo a nuestra vida, aparece una nueva naturaleza, el nuevo nacimiento, una nueva manera de vivir controlada y guiada por el Espíritu, ya no es la carne. Así que hay una lucha entre la carne y el Espíritu, ¿no? Y aquí hay algo que sí podemos darle al Señor para que el Señor trabaje. Es nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro corazón, esto que está aquí, ¿no?, que está uniendo estas dos naturalezas. ¿Qué debemos hacer? Aquí hay tres cosas que dice el apóstol Pablo en este capítulo que debemos hacer. Despojarnos del viejo hombre, es decir, no alimentar más la carne, darle lugar al espíritu, renovarse en el espíritu de la mente. Es decir, aquí la mente, el Espíritu Santo, tiene que trabajar dándonos nueva forma de pensar, siendo más positivo en el Señor, olvidando el pecado, buscando al Señor en santidad. Eso es lo que hace el renovarse en el espíritu de la mente. Y después dice vestirse del nuevo hombre. La vestimenta es lo que se manifiesta y lo que se ve, ¿no? El cuerpo no se ve, pero la vestimenta sí. Entonces estamos diciendo que tiene que ver con una forma de evidenciarlo en la conducta. Así que ahora que tenemos una nueva naturaleza, hablamos la verdad, no nos enojamos, no robamos, cuidamos el vocabulario. Eso exactamente está diciendo. Ahora también nos dice que no debemos contristar al Espíritu Santo, porque la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y la malicia contristan al Espíritu Santo. Así que nosotros, creyentes en el Señor, donde el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, no debemos contristarlos con estas cosas, sino darle lugar a lo que el Espíritu Santo nos hable, nos muestra de la palabra de Dios, que debemos perdonarse, benignos, ayudarnos mutuamente unos con otros, y de esa manera entonces que vamos a crecer. Por eso es vestidos del nuevo hombre, transformados por el poder de Dios, siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo. Muy bien, cuando vas al capítulo 5, ¿sí?, ya en esta parte práctica, el apóstol Pablo dice, sean imitadores de Dios como hijos amados. ¿Imitadores de Dios?
¿cómo puedo hacer para imitar a Dios? A ver, en este gráfico nos podemos ayudar. Acá, arriba en los cielos, tenemos a Dios con todos sus atributos, ¿no? En teología dividimos los atributos en dos partes. Hay una parte de los atributos que son constitutivos, es decir, la misma esencia de Dios. Sabemos que Dios es Dios, ¿por quién es Él? Porque es espíritu, es conocible, es eterno, es omnipotente, omnipresente, omnisciente, sabio, soberano, ¿no? Y nos quedamos con todo esto que, wow, qué tremendo que es Dios. Y cuando decimos, tengo que imitar a Dios, yo no puedo imitar a Dios como omnipotente ni omnipresente, ¿sí? Pero no se refiere a estos atributos, sino los atributos que decimos son morales, relacionales, es decir, cómo es Dios actuando a favor nuestro. Por ejemplo, Dios es fiel, es veraz, es bueno, paciente, amoroso, lleno de gracia y misericordia, santo, recto y justo. Entonces nos está diciendo aquí la palabra que nosotros debemos imitar a Dios, imitar en estos atributos, en los morales. En esto no lo vamos a poder, porque Dios es Dios, nosotros no lo somos, pero sí en la manera en que Dios se relaciona con nosotros. Nosotros debemos relacionarnos también, no solo con el Señor, sino también con el prójimo. Así que nos está diciendo que nosotros debemos imitar a Dios en esos aspectos, ¿no? Nos habla de tener cuidado con el mundo, ¿no? Con todo lo que hay alrededor nuestro, porque justamente es que el mundo y Satanás hace una manifestación de un ataque permanente contra el creyente, ¿no? Este creyente que está gobernado por el Espíritu, con una nueva manera de vivir. Todo el tiempo hay ataques del sistema, ¿no? A través de Satanás, la carne del mundo, para que caigamos en fornicación, inmundicia, avaricia, palabra deshonesta, necedad, extrañerías. Todo esto lo está explicando ahí Efesios, ¿no? Que es manifestación de las tinieblas. Sin embargo, en nosotros entonces nos dice que tiene que haber algo diferente, porque somos llenos del Espíritu y el Espíritu Santo trabaja en nosotros en un contraste muy grande con esto, y lo que realmente vamos a manifestar es luz de Cristo. ¿Cómo? En la bondad, la justicia, la verdad, despiertos en el Señor, sabios con el tiempo, llenos del Espíritu, en alabanza al Señor. Todo eso nos dice Efesios que manifestamos porque nosotros tenemos al Espíritu Santo imitándolo a Dios en nuestra conducta. Así que eso es lo que va a mostrarse siempre. Ahí, el capítulo 5, la primera parte, entonces recuerda este cuadro para justamente ver lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿no? Cómo podemos hacerlo de eso de manera práctica. Ahora, capítulo 5, del 21 en adelante, vas a encontrar ahora, no sé si son leyes, más bien son mandamientos de parte del Señor que están dentro de nosotros por el Espíritu Santo, pero ahora está la palabra de Dios también, que nos dice cómo debemos comportarnos en las relaciones familiares, en la familia. A ver, ¿cómo lo podemos hacer? Así que podríamos poner la familia, ¿no?, en un triángulo de relación. Está el esposo con la esposa y los padres con los hijos y los hijos con los padres. Entonces el apóstol Pablo nos va a hacer esas tres partes, ¿no? En primer lugar, bueno, recordemos que la familia está constituida por Dios. Dios desde Génesis ha constituido la familia, ¿no? Esposo, esposa, para que tengan sus hijos y los hijos obedezcan y respeten a sus padres. Así que, en primer lugar, esta relación esposo-esposa va primero, antes que los hijos, ¿no? Primero, ¿cómo deben comportarse? Bueno, nos hablan de que tanto el esposo como la esposa son diferentes porque tienen diferentes funciones. Así que la funcionalidad es sumamente importante. Fíjate que en la Biblia nunca se habla ni de machismo ni de feminismo, sino funcionalidad. Dios ha establecido al hombre como la cabeza, pero tiene que amar a su mujer y amar a tal punto de dar hasta su vida por ella, como hizo Cristo, ¿no? Entonces, en esa función es que justamente se reparte el trabajo. Ahí es donde se habla de que el esposo y la esposa tienen que compartir un amor que va a ser sacrificial también. No es todo romántico, también hay muchas veces que hay que tomar decisiones para el bien común y hay que hacer ciertos sacrificios, pero vale la pena porque el resultado y el fruto es justamente que Dios está obrando en ese verdadero amor. También el amor es purificador. El amor también quita el pecado, ¿no? El amor hace que podamos ser perfeccionados en la santidad del Señor. Amor que sustenta y cuida, un amor inquebrantable y siempre unidos en el Señor. Así que se nos habla eso
al matrimonio, que pueda estar unido siempre en el Señor, respetándose, amándose, dando lo mejor de sí para la otra persona. Eso en primer lugar. Ahora, después se habla en relación de los padres hacia los hijos. En esa relación nos dice que los padres tienen que amar a sus hijos. También no provocarlos a ira. Hay que saberlos guiar. No es hacerlos enojar porque sí, no es provocarlos, sino darle una guía y una pauta correcta. Por eso dice criarlos. Somos responsables nosotros de criar a nuestros hijos. ¿Cómo hacerlo? Con disciplina. Muchas veces hay que actuar con corrección para que obedezcan a Dios y nos obedezcan a nosotros como padres, y de esa manera tendrán una vida derecha, una vida recta. También dice en amonestación. A veces también hay que amonestar a nuestros hijos. Y también recordar que tiene que hacerse todo en el Señor. Así que debemos escuchar al Espíritu Santo para saber tomar decisiones buenas, sabias con respecto a nuestros hijos, guiarlos en el camino del Señor siempre. Eso es lo que le dice entonces de parte del Señor los padres a los hijos. Ahora, también hay una recomendación de los hijos hacia los padres. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí en Efesios? Dice que los hijos deben obedecer a sus padres en todo. ¿Sí? No es que obedecen de vez en cuando en algunas cosas que les gusten. No, ese es un problema de los padres. Los padres tienen que dirigir a sus hijos para que sus hijos obedezcan siempre a todo a sus padres, porque lo hacen en el Señor, ¿no? Así que si ellos están criando en el Señor, los hijos deben obedecer en todo a sus padres. También deben honrarlos. Honra, respeto, reverencia hacia los padres. Ese respeto tiene que estar presente. Amar también. Hay que aprender a amar. Y a amar de manera así, como decíamos acá, sacrificial. No es solamente amor si me das yo te doy, sino es un amor, aprenderse a dar uno mismo, porque así el Señor nos ama. Y también es servir. En la casa también son responsables, también tienen que participar en la tarea del hogar. Así que todo eso nos habla, ¿no?, como familia espiritual. Así que recuerda esa parte bien importante, a detenerte para leer bien todo lo que el Señor nos muestra en lo que debemos hacer en familia. Ahora, después, en el capítulo 6, va a hablar acerca de las relaciones laborales. También hay una palabra para las cuestiones de trabajo. Así que les habla a aquellos que son esclavos, que son siervos, que son empleados en general, ¿sí? Les dice que si vamos a trabajar en relación de dependencia, entonces tenemos que hacerlo en obediencia. Si nos dicen que debemos hacer algo y a nosotros no nos gusta hacer, como limpiar o hacer alguna otra cosa, lo tenemos que hacer porque estamos en obediencia y ese es nuestro contrato de trabajo. También con temor y temblor, con sencillez de corazón, no sirviendo al ojo, es decir, no voy a hacer las cosas cuando el jefe me ve, sino cuando no me ven también. Como siervo de Cristo, donde estás trabajando, tienes que ser un siervo del Señor. Así que haz las cosas de acuerdo como el Señor lo haría, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad. De esa manera, la verdad es que un buen jefe, un buen patrón va a decir, me conviene tener cristianos trabajando porque la verdad es que lo hace muy bien. Ahora, ¿qué pasa si el cristiano es el amo, es el jefe o es el empleador? Pues ahí la palabra de Dios dice que hay que actuar con la regla de oro. Como quieres que te hagan contigo, pues tú tienes que hacer también con ellos. Actuar sin amenazas. ¿Sí? Las amenazas que te voy a hacer esto, no te voy a dar lo otro, no funciona para un cristiano. Sí, ya lo vemos mucho afuera de la iglesia del Señor, pero para los cristianos es una manera de que no debemos trabajar en ese sentido. Actuar con temor al mismo Padre de todos, es decir, mi Padre Celestial también es Padre del empleado, así que si soy empleador, tengo que saber que tenemos al mismo Dios, ¿no? Y también somos hermanos en Cristo. Actuar sin acepción de personas, así como entonces Dios nos ha dado la oportunidad de poder tener una empresa, poder trabajar, tienes que ser responsable también con los que están a tu cuidado, bendecirlos, cumplir con las leyes y demás, para que ellos puedan tener todas las recompensas necesarias, ¿no? Y de hecho se la han ganado porque están trabajando por eso, ¿no? Así que es importante esta parte. Luego, al final de Efesios, capítulo 6, del 10 al 15, nos habla acerca de fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y nos habla de la armadura, a la armadura de Dios, ¿no? Así que bueno, hoy por hoy tenemos mucha información,
muy distorsionada también de lo que es la realidad de la guerra espiritual, de la lucha espiritual. Así que tenemos que ir a la palabra para saber exactamente qué nos dice ahí. Bueno, la palabra nos muestra que hay una realidad espiritual invisible, pero que ahí está Satanás con sus demonios organizados en contra de la iglesia del Señor para que no prospere, ¿no? Y también en contra de cada uno de los creyentes. Y a los que no son cristianos, pues los tienen enceguecidos, ya los tienen cautivos, así que se van a ocupar más de aquellos que todavía no lo están, ¿no? Y van a preocuparse mucho más a veces por eso que por los demás. Así que hay una premisa principal en lo que es batalla espiritual, y es que no peleamos por la victoria, sino peleamos desde la victoria, para permanecer en la victoria que Cristo ya nos ha dado. Tenemos autoridad espiritual, así que la debemos ejercer. Debemos ponernos la armadura, ¿no? Una armadura que en ese momento el apóstol Pablo seguramente estaría mirando un soldado romano que tenía a su lado, así que la descripción de la armadura era de un soldado romano. Tenemos alguna fotografía alguna vez, usted puede encontrar esto en internet, ¿no? Y los aspectos que el apóstol muestra, ¿no? En primer lugar, el cinturón de la verdad, donde se agarra todo lo demás, ¿no? Así, para tener la espada lista y todo lo demás, tiene que haber verdad en nosotros. Así que lo primero es vivir en la verdad. Después, lo segundo, habla de la coraza de justicia. Sí, esta protección viene porque nosotros confiamos en Cristo. Cristo nos ha dado su justicia y por eso es que estamos protegidos por Él. En tercer lugar, tenemos el calzado de la paz. Estamos firmes, plantados firmes. Sí, parece que estos calzados tenían como una especie de clavos, ¿no? Aquí, ¿qué hacían? ¿Lo ven ahí? Que hacía que se agarraban firme, ¿no? Para poder mantenerse en la posición que tenían. En cuarto lugar, nos habla del escudo de la fe. Hay muchos dardos del maligno contra nosotros, pero por la fe nosotros resistimos y nos mantenemos firmes en el Señor. Cuidado con la mente, por eso nos habla del yelmo de la salvación. La salvación también nos protege de esos ataques del diablo a nuestra mente. Y también la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Recuerda cuando Jesús fue tentado por el diablo, ahí tenía su espada, ¿no? Él siempre respondía con pasajes bíblicos. Escrito está, decía el Señor, y eso hacía entonces que el diablo no tenía nada que hacer, tenía que huir. Así que recordemos esto porque es una buena forma para ejemplificar cómo cada uno de los creyentes debemos tomar cartas en el asunto, ¿no? Cuando el diablo está atacando esos días malos que dice la palabra, uno tiene que estar allí firme. Cierra esta parte diciendo que tenemos que orar en todo tiempo con oración y súplica en el Espíritu. Así que la oración es tan importante, no solo para nosotros, sino para otros también. Por último, bendición final. Acuérdense que esto es una carta, así que al final de la carta están los saludos finales, y aquí el apóstol Pablo dice que va a enviarle a Tíquico, un hermano amado y fiel en el Señor, ¿no? Para que sepan cómo está él, y algunas cosas que quería que supieran. De hecho, también la carta les llegaría también a ellos para que la puedan leer y puedan estar al día con lo que el Señor estaba transmitiendo a través del apóstol Pablo. Al final hay una conclusión, unos saludos, ¿no? Y esos saludos del apóstol es la paz. Reciban la paz del Señor. Siempre esa paz que trae quietud al alma, que se sabe que uno está controlado por el Señor, ¿no? Después dice amor con fe, ¿no? El amor tiene que estar acompañado también de la fe en el Señor. Y la fe también tiene que estar acompañada del amor. Así que van juntos también de la mano. Después dice la gracia del Señor. No nos olvidemos que hemos sido salvos por gracia del Señor. Y por encima de todo, el amor de Cristo. El amor de Cristo que llega a todos nosotros, y ahí nos dice, todos los que se aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Es decir, ese amor del Señor a nosotros no tiene que cambiar nunca. Al contrario, que crezca más, que crezca más. Así que protejamos el amor de Cristo, hagamos que ese amor sea real en nuestras vidas y podamos crecer en todo lo que el Señor nos ha dejado. Muy bien, a ver, ¿cómo vamos con un repaso? A ver si hemos aprendido esta clase de hoy. A ver, verdaderos y falsos. Primero, Pablo escribió esta epístola desde la cárcel de Roma. ¿Fue así o la escribió en un viaje misionero? ¿Qué se recuerda? Bueno, a ver si recordamos, es que Pablo ya estaba preso, así que está escribiendo desde la cárcel de Roma. Después, los creyentes podemos tener maldiciones temporales. ¿Es cierto eso bíblicamente? No, no es cierto, es falso, muy falso, porque dice que somos benditos
en el Señor por Jesucristo. Así que todo hijo de Dios es bendito por el Padre Celestial. Tercero, somos un solo pueblo, pero hay preferencias para los judíos. ¿Eso dice ahí la carta? No, de ninguna manera. Dice que somos solo un pueblo y ya no hay una más preferencia para los judíos. Es que los judíos son más pueblos de Dios que nosotros. No es cierto. Así que esto es falso. Somos un solo pueblo sin acepción de persona para Dios. 4. Efesios compara a la iglesia con una familia espiritual. Sí, es verdad. ¿Te acuerdas que decíamos esa familia, ¿no?, que por ahí uno no tiene aquí, pero tiene la familia espiritual que trae esa fortaleza al alma? Así que era verdadero. Pablo dice que somos salvos por la fe, pero también por obras. No. Pablo no dice que somos salvos por obras. Pablo dice que una vez que somos salvos por la fe, se evidencian las obras, que es otra cosa diferente. Así que esto es falso. Siempre salvos por fe. 6. Los que contristan al Espíritu son los inconversos. Bueno, todo el tiempo los inconversos contristan al Espíritu, pero no son los que realmente contristan en el corazón, porque los inconversos no tienen el Espíritu Santo en el corazón. Son los creyentes los que realmente lo contristan por las cosas que puedan estar pasando, ¿no? En la amargura, el enojo, el resentimiento, la falta de perdón. Eso contrista al Espíritu. Por eso esto es falso, porque no son los inconversos, acá son los cristianos, ¿no?, que dice, cuidado, no contristéis al Espíritu. 7. Nunca podremos imitar a Dios porque Él es omnipotente. Es cierto que Dios es omnipotente, pero no está diciendo que debemos imitarlo en omnipotencia, sino en esos atributos de relación. Que seamos fieles como el Señor, santo como el Señor, que seamos bondadosos, que amemos a otros. Así que esto es falso, porque sí podemos imitarlo en esas relaciones. 8. Tenemos autoridad delegada por Dios y debemos estar vestidos con armadura espiritual para permanecer firmes contra el diablo. Amén. Todo esto es verdadero. Así es. Que nosotros podamos estar siempre firmes en el Señor, porque Dios es el que nos sostiene. Amén. Nos quedamos con el último versículo, el pasaje clave de Efesios, que dice capítulo 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Así que no nos olvidemos que la salvación ha sido dada por gracia de Dios. Ahora, ¿eso significa que no vamos a actuar en consecuencia? No, está diciendo que ahora que somos salvos, pues vamos a ponerla en práctica y que sea notorio esa salvación que nosotros tenemos en el Señor. Oramos. Señor, te damos gracias por esta maravillosa carta que nos dejas. Gracias por el libro de Efesios. Gracias, Señor, porque tú, Señor, has mostrado ese plan eterno que tienes para cada uno de nosotros como iglesia de Cristo. Señor, ayúdanos a permanecer fieles en ti, a permanecer en tu gracia, a tomar decisiones que te agradan a ti constantemente. Señor, ayúdanos a tomar también la armadura espiritual y estar firmes contra toda acechanza del diablo. Estamos creyendo en la autoridad que tú nos das para vivir como tú lo has dicho en tu palabra. Gracias te damos, Señor. Espíritu Santo, recuérdanos siempre esta palabra, Señor, cada día, para poder crecer como tú nos dices en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga ricamente.